Volvemos en un momento a hablar todavía con Santiago Pérez sobre el tema electoral, pero vamos a ver un tema que ha conmocionado al mundo católico, ya que el Papa Benedicto XVI ha renunciado. ¿A qué se debe esta renuncia y quién podría ser su sucesor? Conozcámoslo en el siguiente reportaje. Bene conscium hoc munus secundum suam essentiam spiritualem non solum accendo et loquendo exequidibere plena libertate declaro, renunciare ita da die 28 februari me ministerio episcopi Rome. El pasado lunes 11 de febrero, sorpresivamente el Papa Benedicto XVI anunció su renuncia a la más alta dignidad de la Iglesia Católica. El Papa dejará el sillón de San Pedro el último día de febrero. Esta renuncia es una evidencia de que la autoridad eclesiástica está pasando por una de sus peores crisis, ya que durante 6 siglos ningún papa había dejado el sillón de Pedro antes de morir. Juan Pablo II dijo la famosa frase "no me bajo de la cruz", refiriéndose a su papado. Además recibió un balazo y a pesar de eso estuvo a cargo de la iglesia hasta el día de su muerte. El último papa en renunciar fue Gregorio XII en 1415, cuando la Iglesia Católica pasaba por una fuerte crisis en la que llegó a haber hasta 3 pontífices, y su permanencia corría peligro. Entonces, ¿cuáles serían las poderosas razones para que el actual Papa tome la drástica decisión de renunciar, rompiendo la centenaria tradición? No ser capaz de llevar a cabo el ministerio petrino. Benedicto XVI dijo que sus motivos obedecen a su avanzada edad y su falta de fuerza física y mental para ejercer el cargo. Para el padre Omar Mateo de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la decisión del Papa es un acto de amor a la Iglesia. Y su renuncia se debe precisamente a que él se ve limitado en sus fuerzas y que como él ama tanto a la Iglesia, él espera que haya un nuevo sumo pontífice que lleve adelante a la Iglesia por el camino de Dios. Para el académico Santiago Cabrera, esta renuncia es el resultado de un deterioro moral en el Vaticano. Yo creo que la Iglesia, con la renuncia de Benedicto XVI, nos muestra unas fisuras que viene acumulando a lo largo del tiempo, ¿no? Y creo que la crisis moral que enfrenta ahora la Iglesia, de no poder ser lo que tal vez en otra época para los creyentes la Iglesia significaba, es el resguardo moral de la sociedad. Bueno, ahora no puede serlo. El papado de Joseph Ratzinger, mejor conocido como Benedicto XVI, ha estado plagado de controversias y escándalos desde antes de su pontificado. Muchos lo relacionaron con las juventudes hitlerianas de la Alemania nazi. Y una vez en el papado, críticas a la religión del Islam, las confesiones del fundador de la poderosa Congregación de los Legionarios de Cristo, Marcial Macié, acusado de abuso de menores y de llevar una doble vida con 2 mujeres, pero sobre todo múltiples casos de pederastia y abuso sexual de sacerdotes católicos alrededor del mundo, para los cuales, según sus críticos, el Papa no fue lo suficientemente contundente en condenar y perseguir. Debilitaron cada vez más la imagen de quien es el encargado de salvaguardar la ética y la moral en la Iglesia Católica. Pero sin duda su puesto empezó a ser cuestionado con el escándalo surgido el año anterior por los llamados Batilix. Una serie de cartas privadas de Benedicto XVI que salieron a la luz pública. Como en una película de suspenso, el principal sospechoso de la infiltración de la información es quien fuera el mayordomo del pontífice, Paolo Gabriele, quien fue sentenciado por robo agravado de documentos de la institución papal. En los Batilix aparecieron cuestionamientos de altos miembros de la Iglesia sobre el manejo financiero del gobierno del Vaticano, entre ellos millones de euros que habrían sido desviados para evadir impuestos. Es decir, la moral de la Iglesia, su condición de resguardo moral está totalmente en cuestionamiento. Y en eso el Papa tampoco fue enérgico. Me parece a mí que no está en capacidad de dar respuesta, ¿no? Fíjense cuántos escándalos de pedofilia, de maltrato de menores, de adolescentes, de gente que de inmediato, de la noche a la mañana rompe el silencio para decir fui abusada por tal o cual párroco. El tema de los Batilix, el tema de la pederastia, ¿no? Son temas fuertes que podríamos decir han agotado las fuerzas físicas
de Benedicto XVI. Pero no se puede decir que esto haya sido el detonante para que Benedicto XVI haya tomado la decisión de renunciar. ¿Qué opina la gente en la calle sobre esta sonada renuncia del Papa? Tiene derecho a retirarse, o la edad que ya no puede, es como cualquier persona. Preferible que renuncie antes de que quede mal, ¿no? Creo que responde a las presiones sobre todo del contexto mundial. O sea, nos dejaría a todos los católicos sin alguien una guía. Pocos conocen que Benedicto XVI ha tenido una relación especial con el Ecuador. En 1978 vino a nuestro país siendo el arzobispo de Múnich, ya que desde ese cargo impulsó varias obras pastorales en Guayaquil, Quito, Milagro, Riobamba y otras ciudades, ayuda que aún se mantiene. En el año en el que fue electo Papa, en el 2005, fue quien develó la escultura de Santa Marianita de Jesús del escultor ecuatoriano Mario Tapia en el Vaticano. Además, en el año 2008, la joven laica ecuatoriana Narcisa de Jesús Martillo Morán canonizó a nuestra beata Narcisa de Jesús de Novol y es amigo personal del arzobispo de Guayaquil, Monseñor Antonio Arregui, quien se refirió al Santo Padre. Y nos tiene un gran cariño y pregunta cuando nos ve cómo está Guayaquil y se acuerda perfectamente de la iglesia de la Alborada y he estado con él algunas veces. Es una persona absolutamente grata para conversar, un rato entre amigos, digamos, y tiene un gran sentido del humor. Nosotros estamos en el grupo de los que estamos cercanos a su corazón de una forma explícita. Sin duda la imagen del Papa Benedicto XVI ha girado en torno a las posturas más conservadoras. Sin embargo, hace pocos días, antes de anunciar su renuncia, aprobó en Alemania el uso de la píldora del día después para los casos de violación, al considerarla no abortiva. Para Cabrera, la renuncia del pontífice obedece a una necesidad de la Iglesia Católica de no perder adeptos y de renovarse para los nuevos tiempos. Yo creo que hay un fuerte golpe que la Iglesia manifiesta haber recibido. La Iglesia Católica va perdiendo terreno. La gente se inclina muchas veces a seguir modelos. ¿Qué hacen cuando esos resguardos morales quedan fisurados, quedan quebrantados, quedan rotos? Simplemente se deja de creer en ellos. En la práctica se deja de creer en ellos. Declaro que renuncio al ministerio. Una inesperada renuncia que evidencia la profunda crisis que enfrenta la iglesia más numerosa del planeta. ¿Pero es en realidad el cansancio el factor detrás de su dimisión o son los múltiples escándalos y presiones que han plagado su papado suficiente razón para retirar al Papa? Este suceso histórico se presenta para muchos como la oportunidad ideal que tiene el Vaticano de actualizarse ante los tiempos modernos, de aclarar sus cuentas y limpiar su imagen tras los múltiples escándalos, pero también de lidiar con temas controversiales pero fundamentales, como el rol de la mujer en la iglesia, el uso de anticonceptivos, entre otros, y de encontrar en un nuevo papa la figura moral, moderna y renovadora que pueda guiar a la iglesia en este nuevo siglo.